Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestras pláticas que la aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde se platicará sobre el manejo de la hemorragia uterina abundante relacionada con miomas uterinos. Uno de nuestros invitados al conversatorio de amigo es el doctor Álvaro Peña Jiménez, un experto en el tema, quien es especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC. Nuestra siguiente invitada es la nutrióloga Mercedes Cabrera Díaz, quien nos hablará de qué elegir, ayuno intermitente versus tiempos restringidos de ayuno, quien es nutrióloga clínica y perinatal. Al final podrán hacer preguntas sobre alguna duda y en la coordinación de preguntas y respuestas nos acompaña el doctor Jorge Luis Po, internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica REMED, Ciudad de México. Le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos hará favor de ampliar esta presentación. Por favor, doctor Po. Gracias, querida Hortensia, y bienvenidos todos. Ya vi que nos están escuchando y viendo desde diferentes rincones del país, como otras veces. Y gracias a los que se adelantaron, por lo menos veo cuatro, a enviarme preguntas para la sesión de hoy. El espíritu de nuestro conversatorio, recuerden que es aprovechar dos temas y conversar sobre los mismos. Y antes de iniciar, yo le pediría a nuestros dos invitados que nos hablaran un poco de ellos, sobre todo para la audiencia que es nueva, que no nos conoce. Pero yo les diría que tanto Mercedes como Álvaro, pues son viejos maestros, ya nos han compartido su sabiduría desde hace por lo menos 5 años. Los que ya lo conocen, pues son afortunados, y los que no, yo les pediría a ambos que nos dijeran un poco cuál es su vida del día a día en su práctica profesional, ¿sí? Entiendo que puede haber práctica profesional en la consulta, pero a veces es de hospital y a veces, pues en la consulta a veces es presencial, a veces virtual. Yo te pediría primero a Mercedes Cabrera, nutrióloga, que nos diría cómo es un día habitual de tu semana en práctica profesional para que se enteren un poco cómo eres. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Hola, Hortensia. Hola, doctor Peña. Buenas tardes. Hola a todos los que nos están escuchando. Antes que nada, agradecer el espacio, doctor. Con muchísimo gusto poder estar aquí un año más. Pues yo, como bien me hizo favor Hortensia, soy nutrióloga clínica me especializo en nutrición perinatal, es decir, nutrición en el embarazo. Pero también veo pacientes de nutrición con temas nutricios en general, es decir, pacientes que buscan mejorar su alimentación, pacientes con alguna patología, ya sea hipertensión, diabetes, em, es decir, lo que sea necesario en el ámbito de nutrición, estoy para ayudarles. Yo estoy bueno, en la consulta, estoy en el Hospital San Angelín Universidad y pues un día en mi vida es eso, es poder ayudar a la gente en la consulta. Puede ser consulta presencial por las mañanas, puede ser consulta virtual también y puede ser una mezcla de las dos. Hay pacientes que por diferentes razones o estilo de vida no pueden pues asistir a la consulta presencial en la mañana, entonces en la tarde pueden ir y tomamos ciertas medidas, peso, talla, porcentaje de grasa y demás, y damos un seguimiento vía virtual. Esto con la finalidad de no atarnos simplemente a vernos de forma presencial, sino hacer una forma flexible para poder atender las necesidades de cada persona y no por no poder atender presencialmente se queden sin esta orientación.
Perfecto. Pues gracias, Mercedes. ¿Cómo es un día habitual en la práctica del doctor Álvaro Peña? Hola a todos, de nuevo, gracias. Pues yo tengo que echarle un poco la culpa al doctor Po por cómo es mi estilo de vida. Tenemos, si mal no recuerdo, doctor, hace 22 años lo conocí y 22, 23 años y pues bueno, parte de lo que hacemos todos los días, soy padre de familia, tengo dos niñas hermosas. Eh, Pues bueno, tenemos tres sedes de trabajo, dos al sur de la ciudad, en el área de Coyoacán y una en Santa Fe. Turnamos los días para tratar de dar una visión ginecológica, viendo desde los embarazos, que para nosotros es algo emocionante y muy divertido, siempre lo digo así, porque no hay mayor premio que dar vida en esto, pero dentro de las patologías que vemos son mucho sangrados irregulares, miomas, displasias, que es lo que, los temas más fuertes que vemos. La transición de la menopausia es algo muy bonito también, pero pues, a lo largo de los días de la semana, pues tenemos eventos quirúrgicos, los días martes, miércoles y jueves, es donde más nos enfocamos a días quirúrgicos. Damos clases en la Universidad La Salle de metodología de la investigación y esto pues mucho, pues el doctor Po nos inculcó ese gusto hace muchos años y Ah, pues damos clases en posgrado en el Hospital ABC a los residentes y pues bueno, esto es parte de una rutina que más que hacerlo rutina es parte de un estilo de vida que nos apasiona mucho, ¿no? El tema de cirugía mínimamente invasiva, pues es algo que nos encanta. Y pues bueno, esa es una semana que en un resumen nos lleva a compartirlo con ustedes. perfecto. Pues miren qué interesante. Yo, por mi parte, les cuento que recién regreso del Congreso de Hígado Graso en, en París, que fue un encierro temático, monotemático, muy de altos vuelos. Tuve la suerte de estar ahora sí, con los probablemente 20 profesores más destacados en el mundo, tanto de Europa, Sudamérica, América y Asia. Y fue una reunión muy motivadora en términos de que tenemos que estar actualizados. Y por eso el espíritu del conversatorio, que nos actualicemos. Y hubo un gran tema que no me lo esperaba, que tiene que ver con un investigador de Australia, que imagínense la sorpresa del tema, básicamente, aunque lo ponía en inglés, eh, habló del tema de estar alfabetizado en temas de salud y qué tanto nuestros pacientes están o no alfabetizados en temas de salud. Y bueno, pues ha sido el reto de amigos, porque lo que detectamos a veces es que somos analfabetas. Yo puedo ser analfabeta en términos de astronomía, por ejemplo, ¿no? Pero en algún momento puedo querer aprender algo de astronomía. Entonces, el iniciar mi alfabetización en astronomía, pues es un tema que puede ser apasionante. Y entonces, en temas de salud, fíjense, algo tan sensible que involucra a nuestro yo, que involucra la salud de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de los amigos, es tan importante, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, recuerden, es esta labor de alfabetización, de no quedarnos con preguntas o dudas. Por eso aprovecho la pregunta de Lourdes, que dice: doctor, ¿y por qué me dio a mí esto de los miomas? Si yo no tengo a nadie más de mi familia que le había dado miomas. ¿Por qué a mí? Entonces, primera pregunta para el doctor Álvaro Peña: ¿por qué dan los miomas
y si hay alguna base o no genética o cuáles son los factores involucrados, ¿no? Claro, sí está bien descrito que una de las causas de presentar miomas, pues es el hecho de tener un antecedente genético. Se habla que mientras más blanca es la raza, más probabilidades de poder presentar miomas, o de otra forma dicho, mientras es raza negra, menos probabilidades de tener miomas, es lo que se va a presentar. En ese aspecto es parte de, pues en esta especialidad no redundamos mucho en ver cuál es el gen alterado o causas. Sin embargo, hemos visto que hay otros factores, como son la expresión de los estrógenos. Si bien es una hormona natural, sabemos que estos miomas o cicatrices, como lo dicen los gringos, fibroids o fibroides, eh, son dependientes de hormonas y es por eso que se habla un poco de la genética también. El hecho de que tengan una expresión de estrógenos a lo largo de un punto de la vida, más otros factores como pueden ser alimentación, edad, pudieran hacer que estos miomas puedan presentarse más. Así que es una unión de factores que no solamente dependen de lo genético. Se sabe bien que los factores genéticos dependen de un factor ambiental y del propio factor que se genera. Y este es uno de ellos, que no depende de una problemática. Sí está bien establecido que madre que tiene miomas hace una relación directamente contra hijos para que puedan generar estos problemas, pero es una aguja en un pajar saber bien cuál es la razón. Y generalmente cabe destacar que aquí en México prácticamente un 99% son benignos. Ah, 90, eso da mucha tranquilidad, 99%. Bueno, pensando en esto de preguntas tal vez rápidas y algunas respuestas rápidas, es los miomas, decía alguien, que podían ocurrir en todas las personas, en todas las mujeres, en un momento como un cambio degenerativo de su matriz, pero que en algunos dan síntomas y en otros no dan síntomas. Es decir, en estudios de autopsia, podría ser que el 100% de las gentes tenga miomas, No, no. La aunque no les dé respuesta síntomas. correcta es no. Más bien, o más bien es solo en algunas personas. Solo en algunas personas, yo siempre les digo, todas las mujeres tienen derecho a tener un mioma y no todos los miomas son grandes. Puede haber miomas de medio centímetro que no causen ningún problema, que estén en la periferia, pero no todas las mujeres tienen miomas, pero sí tienen derecho y pueden tener un quiste, que es un hueco con líquido, y un mioma, que es una cicatriz en el útero. El día de hoy tuve una paciente, la señora Marisol, que prometió que iba a estar aquí conectada. Me decía que ella no tuvo hermanos directos del lado de, sí, hermanos directos, y que siempre quiso tener hijos, pero que ella, después de que tuvo su primera hija, tuvo una hemorragia muy abundante, y que a sus 32 años le tuvieron que quitar la matriz. Sí, Entonces, aquí el tema, la pregunta de ella era si todos los que tienen miomas van a producir sangrado o no necesariamente. no necesariamente, e incluso ya tenemos una clasificación, que eso es parte de la modernidad, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por sus siglas FIGO. La FIGO ha establecido una categorización de cómo se localizan los miomas. Desde la parte interna del útero le ponen un número 0 y conforme va cruzando las estructuras, el útero van cambiando desde el 0 hasta el número 6, siendo el 6 esos miomas que son colgantes o pediculados y que van hacia la parte externa del útero. Ahora, los que causan problemas
son los que están más hacia la parte interna. De otra forma dicho, es como una manzana. Todo lo que esté adentro del corazón de la manzana pudiera causar sangrados. Mientras más se aleje de la pulpa hacia la cáscara el mioma, va a causar menos molestias. Así que sí, hay personas que tienen miomas y los gastroenterólogos nos envían muchos de esos miomas porque tienen un problema digestivo y en volumen son demasiado incómodos. Distensiones, problemas abdominales, etcétera, ¿no? Pero los sangrados, los mioma 1, 0, 1, 2 y probablemente 3 son los que tienden a causar más sangrados. Tal vez voy a compartirles, te pediría un poco mi pantalla, que pudieras reforzar esto que nos estás comentando. Por favor, Álvaro. Claro, aquí Ya están viendo la pantalla. Esta pantalla también la pueden ver, pues todos. Aquí hay justo la que está en amarillo. Hay dos representaciones de miomas. Voy a poner primero esta, tal vez, pues es una idea, ¿no? Y luego voy a lo del 1 al 6. Esta es una clasificación que se utilizaba hasta antes del año 2012, donde identificábamos en la parte central, van a ver un mioma, se le llama submucoso o pediculado. Ahora se llama 0, FIGO 0. Y esos son los que tienden a causar más sangrados y molestias, incluso problemas para buscar un embarazo. En la parte baja tenemos el mioma submucoso. Esos son los miomas FIGO 1 y 2, donde también estos tienden a causar mucho sangrado y tienden a causar problemas de manchado intermenstrual. Estos dos primeros prácticamente son los más problemáticos. Después seguimos con el intramural, que está hasta arriba, donde estos tienden a crecer hacia la parte externa. Y aquí los síntomas que tenemos principalmente son temas de incomodidad, depende mucho del tamaño, pero plenitud pélvica, molestia, incomodidad, retención de gases cuando están presionando el recto o el sigmoides, la parte de los intestinos bajos, y los subserosos que están abajito del lado izquierdo, donde estos miomas prácticamente están encarcelados, no son ni externos ni internos, pero también estos pueden crecer de una manera que puedan dar síntomas digestivos. El pediculado prácticamente no causa ningún problema en aspectos hormonales o del ciclo. Sin embargo, los temas digestivos son los más frecuentes porque aquí se ven muy pequeños. Hay que tomar una relación que ese útero en tamaño normal es prácticamente un pulgar. Es un útero que mide de 6 por 4 centímetros y cuando agregamos los miomas y nos hacemos unos ultrasonidos o exámenes de resonancia magnética, etcétera, estos tienden a aumentar de tamaño también en relación al crecimiento que tienen el mioma. Si es que los tienen como submucosos, intramurales o submucosos principalmente, subserosos, perdón. Pero cuando tienden a crecer en la parte externa, prácticamente son obstrucciones que se pueden tener en flujo sanguíneo o en el tracto digestivo. Perfecto, pues ahí está muy claro. Y esta era como una clasificación adicional que tal vez para reforzar del 1 al 6, ¿no? Veo que de alguna manera está el esquema, lo que no la tengo más. Sí, hasta el 7. La última clasificación es hasta el 7. Hasta el 7, aquí está, ya está. Hasta el 7, tomando en cuenta el número 0 también, que es realmente el número conforme va saliendo del útero, de la parte del útero, de la parte central, va tomando el porcentaje de qué tan adentro o qué tan afuera. Y esa porcentaje de cómo se va alejando o localizando hacia afuera es el que va causando un número. Justo aquí lo tenemos. El número 0 está totalmente adentro. El 1 tiene menos del 50%, llegando a la carnita del útero o intramural, le decimos. El número 2 lo tenemos del lado izquierdo y es más de 50% en la carnita o en el tejido muscular del útero.
El número 3 prácticamente tiene contacto con la parte interna que se llama endometrio, que el endometrio es un tejido que crece mensualmente y que le llamamos regla. El número 4 prácticamente está en el tejido muscular. El número 5 tiene más del 50% con tendencia hacia afuera que intramural, que en la parte muscular. Y el 6 prácticamente tiene menos del 50% en la parte muscular y tiende a salirse. El 7 está prácticamente todo el mioma por fuera de la parte muscular del útero. Recuerden que el útero es el músculo que tiene mucho mayor cambios fisiológicos en todo el cuerpo pues nada más los tienen las mujeres, así que es impresionante ver cómo crece en el embarazo y cómo vuelve al mismo tamaño prácticamente 40 días después de que tiene un nacimiento una mujer. Leticia pregunta que si los miomas tienen que ver con el número de embarazos, porque No, no, ella tuvo 5 embarazos y sí le operaron de la matriz por miomas. claro, no, no directamente. De hecho, hay dos aseveraciones. Uno, que salen miomas por no haberse embarazado, eso es falso. Y si el hecho de tener muchos embarazos hace que se generen miomas. No, tampoco es. No hay una relación directa de número de embarazos con miomas. Hay personas que tienen 4 o 5 embarazos y en su vida han tenido un mioma y no los van a tener. Realmente es una coincidencia, no hay relación con ello. Bien, aquí alguien preguntaba también que si es lo mismo fibromas que miomas, creo que ya lo comentaste. ¿Hay otros Sí, es nombres lo para mismo. esto? ¿Qué otros nombres le mencionan? Miomas, leiomiomas, fibroides, prácticamente son, o cicatrices en los úteros, también lo he escuchado, es parte de las variantes que hay. Bien. Ahora, por otro lado, Marcela Jiménez dice que está preocupada porque ella anda buscando embarazo. Ella tiene hepatitis crónica autoinmune y que le dijeron que antes de continuar con su búsqueda de embarazo tenía que atenderse de un mioma que tiene por ahí. Sí, generalmente son estos miomas que están en la parte interna. Se sugiere que cuando los miomas miden más de 3 centímetros y o que están en la parte interna, ya sea por esta clasificación de FIGO, el número 0, 1 y 2, tratemos de quitarlo antes, porque las probabilidades de que pueda evitar el embarazo son altas. También tengo que decirles que tenemos pacientes con miomas de 10, 12, 15 centímetros que se embarazan perfectamente. Simplemente son recomendaciones para tratar de tener un embarazo lo más seguro. Eh, Ahora, cuando se sugiere una fertilización in vitro o un embarazo asistido, no cabe duda que un mioma de más de 3 centímetros se tiene que quitar, no importa dónde esté localizado, sobre todo por el uso de los medicamentos que son hormonales, que tienden a acelerar la ovulación o acelerar la implantación, y esto pudiera hacer que crecieran los miomas y no llevar a un resultado favorable. Jovita González dice que si hay algún tratamiento de miomas sin cirugía. Sí, hay un par de tratamientos. Uno de ellos se llama ESMIA, es de un laboratorio de Bélgica. Eh, Ayuda a reducir hasta en un 20% el tamaño del mioma, no los desaparece. Pero cuando hay muchos sangrados, y aquí yo creo que podemos hacer la introducción a lo que es un sangrado abundante, cuando hay muchos sangrados, el medicamento nos ayuda mucho a reducirlos. Se establece que se tiene que utilizar por 3 meses, una vez al día, y el otro tratamiento es intervencionista, donde se hace esclerosis o se tapan las arterias uterinas para que dejen de recibir sangre los miomas y se puedan desinflar un poco y con ello pues también quitar el exceso de sangrado. Así que sí, son dos grandes procedimientos, por decirlo así, no quirúrgicos. Bien, yo quisiera entrar ahora, Álvaro, al tema de la anemia, porque en pacientes con enfermedad hepática crónica
puede haber anemia multifactorial, o sea, de varios orígenes, desde una mala alimentación, que luego podremos abordar un poco con Mercedes, la nutrióloga, desde problemas de sangrados digestivos, que el paciente con enfermedad crónica puede estar más propenso, desde una mala coagulación, o sea, de pronto el paciente no tiene sangrado activo, pero tiene prolongación del tiempo de protrombina, de plaquetas bajas, hasta pacientes que tienen problemas de venas en el recto, que se llama enfermedad hemorroidal, que también produce anemia. Entonces, de pronto hay mucho, bueno, y hay gente tan sencillo que se le olvida, pero tiene sangrado de encías o de nariz. O sea, el paciente con enfermedad hepática crónica puede tener varios orígenes para explicar una anemia. Pero hay otro Claro. origen, que es el origen ginecológico. Y entonces, eh, muchas veces los médicos, pues tratamos de preguntar qué tan abundante es la regla, cuántos días tiene el sangrado, pero realmente, ¿cómo debemos de evaluar la normalidad o no del sangrado menstrual? ¿Cuál es la mejor forma de calcularlo y saber si es un sangrado, digamos, natural, biológico, o es algo que ya se sale de lo natural y de lo biológico para que los pacientes se pongan las pilas? Claro. Bueno, se define como un sangrado normal en una mujer. Primero, la OMS lo define como no más de 80 mililitros al día de sangre. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a medir. Eso es en cantidad. En días, la regla normal tiene que ser entre 2 y 7 días. Todo lo que sea menos son problemas hormonales. Más de 7 días son problemas hormonales o una de las causas puede ser los miomas, que creo que es la más frecuente. ¿Cómo mido 80 mililitros? Es muy sencillo. Para nosotros los hombres puede ser un poco crítico, pero las mujeres dominan mucho esto. Una toalla nocturna completamente llena tiene 20 mililitros. Si usted está usando más de 4 toallas nocturnas al día, eso se llama sangrado menstrual abundante. Una toalla regular puede captar hasta 10 mililitros. Un tampón, dependiendo mucho de las características, pero puede captar entre 5 y 10 mililitros. Los pantiprotectores captan hasta 5 mililitros en forma segura. Tomar en cuenta que no se necesita que se desborde el contenido, sino simplemente con que esté llena es más que suficiente para cuantificarlo. Con esta sencilla regla, nosotros podemos hacerle entender a las pacientes cuándo están sangrando en exceso, ya sea en cantidad o en días. Porque bien lo dice, doctor, una de las principales causas de anemia es por pérdidas. Y aquí es donde nosotros nos vemos con muchos problemas porque tenemos pacientes con miomas por años que llegan con las reservas, con la ferritina hasta el piso y con los datos de hemoglobina al piso y no saben por qué, porque están acostumbradas a tener sangrados abundantes y han pasado por muchos años por tratamientos múltiples que más o menos los corrigen y hace que puedan disminuir un poco el sangrado, pero no corrigen el origen de la causa, que puede ser, uno de ellos puede ser miomas o adenomiosis, en el mejor de los casos, o hiperplasia endometrial o crecimiento amplio del endometrio, que esto generalmente lo vemos en mujeres que tienen sobrepeso u obesidad. María dice que ya la había dejado de sangrar y 3 años después volvió a sangrar. Eso Eso puede ser por miomas. puede ser por miomas. Lo más importante en esas situaciones es hacer un ultrasonido endocavitario o endovaginal. Primero para ver que el grosor del endometrio, si ella ya llegó a la menopausia, que no sea de más de medio centímetro.
Si no ha llegado a la menopausia y fue por algún tratamiento que tomó, no debe ser de más de 1 centímetro el tamaño del endometrio. Es una causa muy común. Sin embargo, es 100% controlable con medicamento, inyectado o tomado. Eh, Hay que ver más bien y estudiar cuál es el problema por el que estamos cruzando. Bien, Fernanda Ramírez dice que pues a ella le han recomendado, tiene hepatitis autoinmune, que a ella le han recomendado hormonales, eh, que si esto le expone a un riesgo mayor en el futuro a tener miomas. Hay muy buenas combinaciones. Todo lo que sean hormonales que no se tomen vía oral, pudiera pasar la fase de metabolismo del hígado. Ahora, en México van a empezar a llegar hormonales que son pegados en la piel, transdérmicos, pero todos aquellos que son utilizados vía vaginal ayudan mucho y no pasan por el hígado, no hay vía hepática y pudieran ayudarnos mucho. Sin embargo, lo que más nos afecta son los estrógenos, que para nosotros es como la cereza del pastel, hace que los sangrados vayan de inmediato. Y cuando tenemos algún problema como personas con alguna enfermedad crónica, debemos de enfocarnos mucho. Hay varios tratamientos, pero los más sencillos y cómodos, sin llegar a menopausias provocadas, es el uso de progesteronas. Hay dispositivos que se ponen en el útero que nos ayudan mucho a disminuir o quitar los sangrados. Solamente 23% de las mujeres que usan el Mirena se les va a quitar 100% el sangrado. Muchas de ellas disminuyen el sangrado, pero siguen con manchado, manchado, manchado. Muchas veces necesitan solamente incrementar la dosis de progesterona para que puedan acortar el endometrio y con eso quitarlo. Cuando es posible, les damos hormonales vía oral combinados con estrógeno y así hacemos que los sangrados se vayan de inmediato. Pero yo creo que si no es reactiva, me dirá usted, doctor Po, pero muchas veces si están estables pueden optar por algún ciclo con algo combinado. Perfecto. Pues yo, en los minutos que nos faltan, antes de hacer el gran brinco hacia la charla con nuestra nutrióloga, les comento que por ahí les mandaron saludos Mercedes Díaz, que los está viendo, y otros que rápido me están viendo que están muy atentos a las charlas de hoy. Eh, la parte quirúrgica, Álvaro, hay gente que se preocupa de la complejidad. Si lo pudiéramos calificar desde el punto de vista de riesgos, eh, ¿cómo se considera la cirugía de miomas para que la gente no viva con este temor de que si la tiene que operar de miomas, necesariamente es una cirugía de alto riesgo? ¿Cómo la calificarías Claro. dentro de las diferentes opciones de cirugías de la área de ginecología? Bueno, depende mucho del tipo de mioma que se tenga, pero bien lo dice, doctor, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a que estas cirugías sean mínimamente invasivas y que prácticamente al día siguiente puedan salir del hospital caminando y puedan tener una recuperación muy rápida. La cirugía robótica ha hecho que también esto se haga muy práctico. La cirugía laparoscópica, que es un nivel previo a la cirugía robótica, ha vuelto a crecer con el objetivo de tratar de no solamente quitar el útero, que es la raíz de los miomas, sino quitar esos miomas para que puedan tener un deseo de fertilidad, deseo de conservación del útero. Ahora podemos reconstruir los úteros quitando los miomas y entonces esa persona que tiene miedo a que se le vaya la feminidad por el origen del útero, etcétera, ya no tiene que sufrir. Hoy se puede conservar el útero. Las técnicas son muy artesanales, por decirlo de una forma.
y la tecnología nos ha hecho que ya no se mueran desangradas las pacientes, que era un miedo muy común antes. Les van a quitar el útero, hay riesgo alto de sangrado. Evidentemente, hasta por caerme puedo perder sangre y rasparme, pero la tecnología ha hecho que se usen productos para evitar que se agrave el sangrado. Así que no tengan miedo, no tengan miedo, platiquen bien con su doctor las alternativas quirúrgicas que tienen y les puede ir fabuloso con las tecnologías que hay hoy en día. Bien, pues se animó alguien más. Juanita Rodríguez Chávez dice que tiene miomas y quistes. Al parecer se le desprendió el endometrio, tuvo bastante sangrado y acudió con su ginecólogo y la solución que le da es ponerse un DIU tipo Mirena. Y Bien, dice que ya se le quitó el sangrado, pero si aún no se ha puesto el DIU, que si es correcta esta solución sí. o debe tener una segunda opinión o una segunda valoración. Es un fundamento totalmente aceptado. Yo creo que primero debemos de optar por medicamentos o tratamientos médicos. Si estos pueden controlar el problema, si es que hay un problema de sangrados, hay que optar por ellos. Es totalmente seguro. Y que platique con su médico y sobre todo que tenga seguimiento después de aplicarse el dispositivo, el Mirena, porque podría tener estos manchaditos que pueden ser corregidos, pero no se van a corregir. El gran problema del Mirena es que se lo aplican, no hablan con el médico, siguen manchando o sangrado y van con otro médico para que se los quite y no hacen el círculo completo de tratamiento. Eso es muy importante. Regrese con su médico, aunque si tiene problemas, para que pueda resolver el tema del sangrado. El Mirena puede tardar entre 3 y 6 meses en acoplarse, en la gran mayoría de los casos, y puede ser algo muy bonito, muy práctico. Ahora, si sus miomas son de más de 5 centímetros y causan otros problemas, platique por otras alternativas para disminuirlo de tamaño o quitarlos. Muy bien, pues gracias. Seguramente seguirán llegando preguntas, Álvaro, mil gracias. Yo voy a hacer un switch, un Encantado. cambio. Agradecerte, sé que por ahí hay chamba programada de traer un bebé al mundo, espero, o algo más. Sí, justo. Este, sí, qué bueno. Pero mil gracias, Álvaro. Pero nos seguimos con buenas manos. Mil gracias, Álvaro. Hasta luego, bonita Mercedes, tarde. bonita tarde. Mercedes, siempre va a haber el reto de personas que necesitan bajar de peso y que no saben cuál es el mejor método, ¿no? Entonces yo quisiera abrir ahorita en un amplio grado la pregunta diciéndote, ¿hay nuevas metodologías? ¿Hay nuevas opciones para bajar de peso de manera segura? ¿O estamos igual que hace 20 años? Gracias, doctor. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Sí hay nuevas alternativas, no seguimos igual que hace muchos años. Sin embargo, por ejemplo, una nueva alternativa que hay hoy en día que es muy, muy sonada es el ayuno intermitente. Eh, Ahorita vamos a platicar del ayuno intermitente. Sin embargo, lo que tenemos desde hace muchos años, que es llevar una alimentación balanceada y una correcta alimentación, eso siempre va a ser la base de todo, el llevar una alimentación adecuada. Además de esto, sí pueden haber nuevas alternativas, como está haciendo ahorita el ayuno intermitente, para, además de tratar de llevar un control en el peso, tiene otros beneficios, no solamente la pérdida de peso. Aquí es interesante porque yo que aplica a otras áreas de la medicina, que la buena salud se puede conseguir eh, con métodos ancestrales, sin duda, pero cuando algo se desbordó, cuando algo se desacomodó y ya apareció la enfermedad eh, de manera descarada, pues hay algo nuevo que hacer. Y creo que coincidimos con Mercedes de que la medicina sigue avanzando, sigue ofreciéndonos
nuevas alternativas, pero lo que no se puede todavía, digamos, vender en tabletas es la buena alimentación, porque implica un compromiso, ¿no? Entonces yo, antes de entrar en el ayuno intermitente, diría, ¿cuál es la buena alimentación? ¿Cuáles son esas recomendaciones ancestrales de comer sano? Un poquito para lo deseable de implementar en nuestras familias. Correcto. Que una alimentación ancestral, si nos vamos a la prehistoria, en el hombre cazador, en el hombre que no había tecnología para cocinar, no había procesados, había caza, había el sembrar las hortalizas, el sembrar verduras, y esa era la base de la alimentación, y era los animales que mataban. En eso se basaba la alimentación, no había alimentos procesados. A ver, no con esto quiero satanizar los alimentos procesados, todo está em, en qué tanto se consumen y cuáles se consumen, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos básicos abordaría yo de la alimentación? Es consumir frutas y verduras, mejor dicho, verduras y frutas, no porque las frutas no sean buenas, pero también hay mucho ruido en o he tenido en consulta el hecho de que pacientes que me decían, es que yo me como un plato de fruta así en la mañana, pero así, ¿eh? Y eso tampoco está bien. Por eso el hecho de decir primero verduras y frutas. La norma oficial mexicana también lo maneja así, primero verduras y luego frutas, por la cantidad, el azúcar de la fruta se conoce como fructosa. Es decir, el comer fruta sí está bien, hay muchos beneficios en el consumo de fruta, pero tampoco exagerar. Y también ahí hay otros tips que más adelante les daré en relación al consumo de fruta. Consumo de frutas, consumo de verduras, el consumo de agua simple, eso es algo, agua sola, agua simple, algo que es de décadas atrás y es pues lo ideal de consumo actual, digo, de siempre y eso no cambia. El consumo de proteína. ¿Qué es la proteína? Hay proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. La proteína es carne, pollo, pescado, cerdo, salmón, bueno, todo lo que, res, lo que deriva de estos, huevo, queso, aunque eso también se toma como lácteo, pero tiene proteína. Y la proteína vegetal que podemos encontrar en frijoles, alubias, garbanzos, habas, lentejas. Y la clave aquí para obtener una proteína se dice de alto valor biológico, es decir, de buena calidad y que nunca se va a igualar la proteína de origen vegetal a la de animal, pero hay ciertos mm, sinergia o este movimiento que estoy haciendo que puede ayudar a que la proteína mejore. Es decir, el plato base de nuestro país, frijol y arroz y frijoles, es un excelente alimento. Es un alimento que es parte de los cereales, del grupo de los cereales, unido a una proteína de origen vegetal, hace una mejor calidad de proteína. Entonces, bueno, el consumo de proteína, el consumo de con cereales no me refiero a cereal de caja con leche. El grupo de los cereales engloba arroz, pan, pasta, papa, las frutas incluso, digo, bueno, no, los cereales no son de carbohidratos, pero cereales que sean buenos para el organismo, es decir, cereales integrales, y también todo depende de la cantidad. Entonces, ahorita hablando muy general, pues sí, el consumo de cereales integrales que nos aporten fibra también. El consumo de fibra es muy importante para muchas funciones del cuerpo y también para, pues, el tema gastrointestinal, poder tener evacuaciones como deben de ser. Entonces, eso es lo que yo rescataría de que debe de ser una alimentación adecuada, debe de ser variada, debe de ser completa, es decir, que cumpla con todos los grupos de alimentos, o en la mayoría de ser posible, que sea una dieta, me refiero a dieta como la alimentación que llevamos día a día, no un régimen alimenticio, y que sea, pues esto, proteína, verduras, del grupo de los cereales y el consumo de agua simple.
No sé si, creo que no se me está yendo nada por ahí, pero eso sería. Que yo recuerdo que hace tal vez 20, 30 años era más frecuente ir al mercado, no al súper, al mercado, y que era más frecuente comprar pues alimentos frescos, decíamos, de temporada, ¿no? Las frutas de la temporada y los Sí. alimentos frescos del día, ¿no? Y aunque Ujú. fuera poco, pero era cotidiano este ir y venir de las mamás, sobre todo, para conseguir los alimentos frescos. ¿Esto continúa, dirías, como un hábito, como algo cultural, o se ha perdido? Se ha perdido completamente. No, no completamente, o sea, sí se ha perdido muchísimo. Porque uno, por el ritmo de vida en el que vivimos, me incluyo. Yo también soy mamá, además de profesionista, soy mamá. Y muchas veces no da el tiempo o la organización o cualquier factor externo de poderle dedicar ese tiempo a, a esto que dice, a poder ir al mercado. Y es completamente cierto, la industria alimentaria actualmente, la verdad, está en decadencia, porque todo es procesado, es práctico. Entonces, aquí es donde digo que es una balanza y que no quiero satanizar ningún producto industrializado, porque puede ayudarnos a llevar voy a poner un ejemplo, si encuentro una ensalada que tiene pollo, que tiene más verduras empaquetada, algo que también afecta mucho es que es mucho más caro comer sano que comer no sano. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, si prefiero algo rápido en la calle o pasar en el coche y comprarlo y va a ser más práctico, ni modo, la gente lo va a hacer. Entonces, es imposible evitar este consumo. Sin embargo, es importante que si en algún otro momento del día pueden comer, llevar una alimentación más sana, más orgánica, y con orgánico me refiero a más natural, no a los productos orgánicos per se, de forma más natural, pues es una forma de equilibrar. Okay. Ya empieza a llegar preguntas, pero aquí dice Silvia que a veces está preocupada del olvido de los pequeños productores, que si es bueno o no utilizar pequeños productores. Se refiere a estos que producen verduras en forma ecológica de granjas Claro. pequeñas. Sí, sí, claro, claro, a favor de ese consumo, esa ayuda para esas personas que lo hacen. Y no, sí, la respuesta es sí, sin duda, seguir consumiéndolos y hacer el apoyo local y el apoyo a lo de antes, no a lo procesado, no a lo, o sea, si comparamos una fruta en el mercado y comparamos la fruta, tristemente, en una tienda, pues sí, en un supermercado nombre que me quieran decir, la fruta es, o sea, brilla, por ejemplo, una manzana, brilla, y está, o sea, la imagen es la manzana perfecta. Está agregada y está tratada y está, digo, la podemos consumir, sí, no nos vamos a morir, no nos vamos a morir, pero una manzana de un árbol no brilla así. Está, Bueno, ahora les comento que una de las pláticas de mi curso de hígado graso en París fue dado por los riesgos de la industrialización, ¿no? Y no olvidar que el mismo huevo que puede ser de granja, si se hace de un huevo de producción industrial, pues va a tener más insumos, más químicos para que crezca un poco más rápido. A veces lo que se busca es acelerar procesos. Y también en toda la industria de la alimentación, digamos, de plantas, se utilizan insecticidas, que también, y plaguicidas, que por un lado es bueno, pero las cantidades requeridas en producción industrial es mucho mayor que en producción orgánica, en pequeñas granjas. Muchas veces en pequeñas granjas orgánicas, pues realmente la opción de plaguicidas, insecticidas, se disminuye
enormemente. Bien, volvamos un poco al tema de bajar de peso, porque el tema es cómo confrontar a una paciente que ya tiene cirrosis y que no fue por alcohol, no fue por virus, no fue autoinmune, pero sí tiene un problema de obesidad y tiene colesterol y triglicéridos altos. Y entonces, hablabas hace rato del ayuno intermitente. Platícanos, ¿qué es el ayuno intermitente y cuáles serían sus ventajas? Ok. El ayuno intermitente se define como esta ciclicidad de periodos en los que se come, en los que nos alimentamos y periodos en los que no se come. Ese es el ayuno intermitente, periodos en donde comemos y periodos en donde no comemos. Así se define el ayuno intermitente. Ahora, está siendo un tema muy sonado actualmente y realmente hay que, pues no es, como todo no es para todos y es importante no hacerlo nada más porque mi comadre me dijo o hacerlo yo voy a hacer lo mismo, voy a dejar de cenar a tal hora y entonces voy a desayunar. No, ojo, eso también lo ideal es que lo lleve un profesional. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? Se han visto muchos beneficios, como por ejemplo, lo mencionaba usted, en la disminución del colesterol total. El colesterol que leemos en unos estudios, el total, está compuesto por varios colesteroles, el colesterol bueno, el colesterol medio y el colesterol malo, por decirlo de alguna forma. Entonces, el ayuno intermitente, bueno, el, efe- el efecto del ayuno es en las horas, bueno, es que ahí hay otras divisiones, pero bueno, ¿en qué ayuda al organismo? Ayuda a la disminución del colesterol malo, digámoslo así, ayuda a la elevación del colesterol bueno, ayuda a la sensibilidad a la insulina, restaura la sensibilidad a la insulina, restaura la sensibilidad a la leptina, que es una hormona encargada de un eje que se conoce como hambre-saciedad. Reduce la inflamación el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque en los periodos en donde no comemos, estamos como en el celular, como en modo avión, así. No estamos comiendo. Entonces es un periodo en el que el cuerpo se puede regenerar. Hay algo que se llama la autofagia, que significa que es un proceso de reparación y renovación celular, es decir, como un Pac-Man. No sé si todos aquí hemos conocido este videojuego que es una bolita amarilla que se va comiendo a los monstruitos. Así veo yo la autofagia y así me gusta explicarla. Es como las células buenas se van comiendo a las malas y entonces hay un proceso de regeneración. Pero esto es cuando el cuerpo está en pausa, en esta parte de no estoy comiendo, estoy descansando. También ayuda algo súper importante y también que ha sido en los últimos años estudiado, es la importancia pues de todo el intestino, de la mucosa intestinal. El intestino muchas veces lo podemos ver nada más como, sí, es el que me ayuda a procesar la comida y entonces pues el intestino delgado se absorbe nutrientes, el intestino grueso lo que no sirve se va y ya. Pero se ha visto en los últimos años que el intestino tiene una función muy importante también en la parte de la pérdida de peso, en la parte de trastornos psiquiátricos, psicológicos. Entonces, el ayuno intermitente también, o el ayuno, también ayuda a restablecer la flora intestinal y pues a reducir inflamación, tanto en el intestino como en otros órganos, como puede ser el, es- eh, el hígado, el tejido adiposo en el ayuno, hay cambios eso en la grasa corporal. Y bueno, esto es algunos lo que se ha visto de los beneficios del ayuno en el ser humano y en animales también, con los estudios que se han hecho. Perfecto. Entonces, tú eh, has escuchado de algún artículo o alguna publicación
de los efectos del ayuno intermitente en pacientes con cirrosis o con enfermedad hepática, que cuál sería la aplicación, digamos, a los pacientes con estos padecimientos, ¿no? Ok. El ayuno, al momento de entrar en este periodo de descanso, el hígado, como bien sabemos, es un órgano que filtra, es un órgano pues sí, es el mayor filtro de nuestro cuerpo y usted me puede corregir mejor que nadie. Al momento de cerrar digamos, entienda, o sea, pensemos en una llave de agua, la cerramos, esa es nuestra boca, entonces la cerramos al momento de dejarle de dar alimento. Entonces deja de entrar, por ejemplo, la glucosa. El cuerpo necesita glucosa para existir, para trabajar, para pensar, para todo. Pero hay algo que tenemos que se llama reserva de glucosa, que se llama glucógeno, y está en el hígado. Entonces, al momento de cerrar esta llave que es de acá, la cerramos y entonces el hígado, después de cierto tiempo, empieza a usar esta glucosa como sustrato, como gasolina. Y también empieza a usar algo que se llama cuerpos cetónicos, que es la famosa cetosis, la dieta cetogénica, que también no, por favor, no hagan esta dieta o este régimen alimenticio solo porque me dijeron que era bueno. No, hay que evaluar cada paciente qué necesita. Entonces, al momento de cerrar esta llave, que es la alimentación, y entrar en este periodo de descanso, los órganos, como ya lo había mencionado, empiezan a hacer un proceso de limpia, de desinflamarse. Entonces, también es importante, lo más importante del ayuno es también, bueno, no lo más importante, pero algo que quiero aclarar es que mucha gente piensa que las horas que se va a ingerir alimento es come lo que quieras en todo lo que quieras que te puedas meter a la boca. Y no es así. Es bien importante saber que en este periodo de alimentación, la alimentación debe de ser correcta, que es lo que habíamos dicho al inicio de este espacio. Entonces, no solamente es, voy a dejar de comer tantas horas que mi cuerpo se va a autorregular y se va a todo esto que platicamos, pero en las horas que sí puedo comer, pues me lleno de azúcar, me lleno de grasa, me lleno de cosas inflamatorias, de nada sirve esto. Entonces es importante llevar una alimentación correcta en los tiempos que se va pues sí, a comer para que al momento de estar en este ayuno, esos sustratos, esa gasolina sea bien utilizada. No sé si me expliqué. Sí, aquí, bueno, lo importante para los que nos escuchan es que siempre, idealmente, sea eh, guiado por un profesional de la nutrición. Sí. Y esto es importante porque puede uno pensar que si lo hizo mi hermana y si lo hizo mi amiga y si lo hizo mi comadre, pues ya me aplica a mí también. Y Ujú. no siempre es así, ¿no? Siempre hay diferencias uh, muy claras que solo un profesional de la salud nos puede ayudar a comprenderlas mejor, ¿no? Bien. Ahora, hay otro tema que a veces se confunde. Ya nos explicaste lo de las dietas cetogénicas, pero un poquito por el tema de la charla, ¿qué es esto de las dietas restringidas en el tiempo? ¿Y Ok, qué diferencia habría con el ayuno intermitente? súper. No hay, a ver, los tiempos, la alimentación restringida en tiempo, sus siglas en inglés son TRE, es una forma de ayuno intermitente. Entonces, el ayuno intermitente es oscilar entre tiempos en los que estoy recibiendo alimento y tiempo en el que no estoy recibiendo alimento. Pero el ayuno intermitente, hablado de forma general, tiene varias formas. Puede ser algo, bueno, hay 6 formas de ayuno intermitente y 7 con esta de tiempos restrictivos. Puede ser que el ayuno intermitente se haga por un día, digo, una comida al día, que se llama one meal a day, es
comer una vez al día y lo demás se ayuna. Otro es hacer ayunos de 24 horas. No lo hagan, por favor, así nomás porque, ay, mañana ya voy a ayunar. No, 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 espérenme. Hay ayunos de 20 horas y entonces comes durante 4 horas, no 4 horas continuas. En la ventana de comida son durante 4 horas. Y los que están más famosos, digamos, o más conocidos, cuando dicen, ¿cuántas horas de ayuno haces? 12 por 12, 14, 10 o 16, 18. ¿Qué es esto? Quiere decir, mi ventana de alimentación, es decir, que voy a comer, son 12 horas, digamos, de 6 de la mañana a 6 de la noche, 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde dejo de ingerir alimento hasta las 6 de la mañana, o bien 14 horas de ayuno por 10 de comida, o 16 horas de ayuno por 8 de comida. Entonces, a ver, el ayuno intermitente tiene esas divisiones, digámoslo así. Pero eso lo decide, digamos, cada persona con su profesionista. Por favor, no lo vayan a hacer ustedes nada más porque la comadre o la hermana les dijo. Ahora, ¿qué es esto de tiempo restrictivo en alimentación? Es una forma de ayuno intermitente. En ambas formas se alternan los periodos de ayuno con periodos de comida. Sin embargo, los tiempos restrictivos son siempre los mismos. Esa es la diferencia entre ayuno intermitente en general, con todas estas fases que les dije, y el TRE, que es alimentación restrictiva por tiempos, es comer en un número delimitado de horas durante el día. Este es durante el día. Es la diferencia clave que mencionaba uno de los, bueno, de artículos de revisión. Es durante el día. Y algo muy interesante, que yo no estaba tan empapada del tema, es que en los tiempos de alimentación restringida en tiempo tiene que ver con el ciclo, con el ritmo circadiano de cada una de las personas. ¿Qué es esto? Día y noche. Si hay personas que tienden a estar más activos en la mañana o que tienden a ser más nocturnos. Yo tengo pacientes que me decían o me dicen, Mercedes, es que yo llego a la casa y sigo trabajando o no, trabajo en casa, o mamás que me dicen, duermo a mis hijos y ahí empiezo a trabajar. Yo a veces pasa eso, duermo a mis hijas y doy consulta virtual. Entonces, hay personas que son 1, 2 de la mañana y pues necesitan comer, tienen que comer. Entonces, pues si entramos a un ayuno a las 6 de la tarde y son las 2 de la mañana y siguen trabajando, hay personas en las que el estrés les sobrepasa y entonces el cortisol, que es una hormona muy importante en el cuerpo, pues va a estar a tope. Y entonces esta parte de querer tener al cuerpo zen y tranquilo y neutral, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, también hay que hacerle caso a lo de antes, como bien decíamos hace rato. En el día, por algo está hecho el día y por algo está hecho la noche. En el día esto es lo de tiempo restrictivo de alimentación. En el día, durante el día, cuando hay sol, hay que tener ingesta de alimento y cuando se mete el sol, cuando se pone el sol, dejar el cuerpo descansar. Bien, dos comentarios, bueno, dos preguntas, comentarios. Una es de Margarito Sánchez y que dice, bueno, no existe una cultura alimenticia por ignorancia y pretextos de disfrutar de malos hábitos de comer y también hasta que se sienta satisfecho y no pensando en lo que el cuerpo requiere o necesita. En efecto, muchas veces así ocurre en las familias, ¿no? Que prefieren mantener el hábito de las comidas tradicionales en casa sin considerar si son o no sanas. Y ahí la recomendación es obviamente que se animen a cambiar. Todos Claro. somos personas que somos susceptibles de aprender, pero anímense a proponer comidas en familia donde predominan pues las verduras, las buenas ensaladas,
y las carnes no necesariamente, o las proteínas, no necesariamente fritas, porque esa es nuestra gran debilidad. Y atrévanse a mandar a volar a los refrescos. Los refrescos no deben comprarse en las casas, Ni los jugos, desaparecerse, mucha, ni los jugos industrializados. ni los naturales. Olvídense de ellos, ¿sí? Porque es preferible siempre la fruta a granel, ¿no? Ahora, Juanita Rodríguez nos pide dar un ejemplo para un paciente con cirrosis de qué horarios deberíamos tener desayuno. Bueno, te platico esto porque ahora estando en nuestra reunión hubo un par de sesiones temáticas a la hora de la comida con expertos que han revisado los aspectos nutricionales del paciente con enfermedad hepática. Y preguntaba uno de los coordinadores que quién era dentro de la audiencia eh, sal. Es que en inglés se llama breakfast skipper, que es algo así como quién se salta el desayuno. Y entonces la mayor parte de la gente que estábamos ahí no levantamos la mano, pero alguien por ahí comentó, pues yo sí a veces me salto el desayuno. Entonces recuerden, dice, bueno, pues parte del mensaje donde hay mucha evidencia es que saltarse el desayuno no es bueno. Hay muchas evidencias que ponen a trabajar al hígado para buscar alimento, porque acuerden que llevan por lo menos 10 a 12 horas de ayuno. Saltarse el desayuno no es bueno, ¿sí? Entonces, esta es parte de la recomendación ancestral. Mi mamá me enseñó a que a la escuela voy desayunando. Y algunas familias donde no hay dinero para los desayunos, pues se crearon desayunos escolares, ¿no? Desayunar es importante. Y el otro es que una segunda pregunta es, que comentaron es, ¿y quién es un dinner skipper? Dinner skipper es diferente en la cultura, digamos, más sajona, más de Estados Unidos, Inglaterra. Sería imposible, es el principal alimento. O sea, dinner skipper es alguien que no cena. Eso está tremendo, ¿no? Pero para la cultura más mexicana, ahí está también otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes no cenan con el fin de bajar de peso? Entonces, pregunta para la nutrióloga. ¿Existe eh, alguna recomendación para los que no cenan? ¿Es recomendable o no es recomendable? Ok, como todo, depende del paciente. Pero en uno de los artículos que revisé, hablan precisamente esto, de quién es no que se salte en el desayuno, sino que en cuanto al tema de alimentación restringida en tiempos, se divide en tres tipos de pacientes que estudiaron, ¿no? Uno es alimentación restringida en tiempo y es temprana, es decir, tienen un desayuno antes de las 9 de la mañana. En los que son intermedios, que es a las 10 de la mañana, y los que desayunan después de las 12 del día. Y el otro grupo de pacientes será quienes cenaban, que ahí dije, Dios de mi vida, ¿cómo pueden? Porque yo no puedo. Yo sin haber eh, revisado estos artículos antes, bueno, o sea, sin haberlos revisado cuando los revisé, solita mi estilo de vida me llevó a no cenar o a cenar cuando les doy de cenar a mis hijas. Eso es a las 6, 6:30 de la tarde. Y descubrí, y hoy lo confirmo, que si yo ceno al tope 8, si ceno después, ya no sé si es la edad, ay, sí, pero de verdad no me siento bien, no me siento bien y hay personas, cada vez confirmo más con esto que he estudiado
y con comentarios de mi gente, mi familia, mis pacientes, mis amigos, es que si ceno mal o si ceno más tarde me siento pésimo. Sí puede pasar, pero incluso como usted lo dice, en Estados Unidos el horario de comida es 5:30, 6 de la tarde y comida fuerte. Entonces, si bien no vamos a cambiar una forma de vivir en un país, sí podemos cambiar el consumo a esa hora que se consume. Si es algo frito, como usted decía, si es algo lleno de azúcar, si es algo muy, muy abundante, yo también, así como lo dijo el doctor Paul, los invito a hacer esas pequeñas modificaciones y ver cómo sí hay mejoría en la forma de dormir, en la forma de descansar, en la forma de rendir al día siguiente. Intenten un día, los que no desayunan, desayunar. Y con lo que dijo el doctor acerca de las mamás que no nos dejaban ir a la escuela sin desayunar, mi mamá es una de esas mamás. Y yo hoy que soy mamá, también lo veo y digo, no pueden ir, porque una de ellas me dice, es que no quiero desayunar tan temprano, mamá. Si no, tu cabeza no tiene energía y no tiene gasolina para el día. Entonces, ¿es bueno o no es bueno no cenar? Depende de cada quien, pero en estas revisiones se ha visto que es mejor no cenar o cenar en cantidades disminuidas, en horarios. Si se van a dormir a las 10, cenar a las 8, 7:30, 8 cuando más, y no cenar e irse a acostar, para que el cuerpo tenga un proceso de digestión y de asimilación. Si a mí me preguntan qué prefiero, no desayunar o no cenar, no cenar. Ok. Bueno, yo les diría que sigo siendo muy tradicional y acuérdense que la recomendación siempre de nuestra clínica, así como de salud hepática, es siempre desayunar, comer y cenar, Ujú. pero tiene que haber una restricción calórica. Yo les voy a presentar una diapo de un artículo que revisamos, la nutrióloga Mercedes Cabrera y yo, A ver si no es la misma una que yo referencia tomé. del 2024, donde comparan los diferentes regímenes. Entonces, aquí les estoy compartiendo, pero te pediría, Justo, sí. Mercedes, que tú lo comentes. Está en inglés, pero tú Sí, sí. lo comentas, ¿no? Aquí hay las diferentes opciones de ayunos o Claro, de ahí, dietas, perdón, con los diferentes impactos en nuestro cuerpo, ¿no? correcto. Yo también tengo esa diapositiva, la rescaté para justo este conversatorio. Ok, la primera columna, sí, beneficios metabólicos de CR significa restricción Caloric restriction, sí, caloric restricción. restriction. Ajá. La tercera columna es caloric restriction and intermittent fasting, que es el ayuno intermitente. Entonces, sabemos que una restricción calórica nos va a ayudar a disminuir el peso corporal y lo que buscamos no es tanto el peso total, sino el porcentaje de grasa que tenemos Aquí en el está, cuerpo. El aquí está el primero. body weight. Con ambos se baja. Ajá. Ahora, el colesterol LDL, que es el malo, por decirlo de alguna forma familiar, Con ambos, disminuye con una con ambos se restricción. baja. Ajá, disminuye con una restricción calórica y también con ambos, restricción calórica y con ayuno intermitente. La presión arterial con ambos disminuye. La inflamación, que era lo que mencionaba hace rato. Em, el estrés oxidativo es, el estrés oxidativo es imposible de que no ocurra, pero podemos ayudarlo, como decía yo de esto de la autofagia y el Pac-Man con los monstruitos, podemos ayudarlo a que disminuya comiendo correctamente y no alimentos que nos hagan mayor inflamación. Inflamación me refiero a inflamación celular, inflamación en tejidos, no inflamación de colitis. Ajá, que también la colitis es una expresión de inflamación. Em, Si quieres, sáltate el Lean Mass Index y el Insulin Sensitivity ahorita. Y ok, vamos. la circunferencia de cintura disminuye con la restricción calórica, pero disminuye aún más con la restricción calórica más el ayuno intermitente. Es lo que se ha visto en este estudio que revisamos.
Bueno, las citoquinas inflamatorias, que son estas No, células. haz de la grasa, la grasa. Ah, la grasa corporal. Sí, disminuye obviamente con la restricción calórica, pero aún más se ha visto que con el ayuno intermitente, por esta parte de ingesta, descanso, y en el descanso, esta parte de obtener sustratos o gasolina almacenada en el cuerpo, como es la grasa corporal. Digamos que la grasa nos o sea, las células se alimentan también de esta grasa almacenada y entonces va disminuyendo en el cuerpo. Y el OMA, bueno, que es el índice de resistencia a la insulina que usamos para, perdón, para diagnosticar o para situar, corríjame doctor, para situar qué tanta sensibilidad a la insulina hay o qué tanta resistencia a la insulina hay. Es un índice en el que se toma glucosa y insulina, pero bueno, eso ya es otra cosa. Perfecto. Entonces, el cuadrito verde lo que quiere decir es, espérenme, el ADF es, Alternate ajá, alternativa, el fasting, day fasting. O sea, esto es, ajá, alternar los días de ayuno. El 5 por 2, el 5-2.2 quiere decir 5 días de alimento por 2 de ayuno, que son los 7 días de la semana. Y el TRE es lo que hablábamos de la restricción calórica por tiempos relacionado al tema circadiano del cuerpo. Y bueno, ¿por qué hay mayor, lo que dicen las estrellitas? ¿Por qué se ha visto que hay mayor adherencia de los pacientes o por qué los pacientes siguen mejor este tipo de ayuno? Pues porque es más fácil, porque va con nuestro origen, que es en el día como, en la noche descanso. Y no es, por ejemplo, los otros tipos de ayuno, que no digo que estén mal, pero si hay una persona que se levanta a las 6 de la mañana y dejó de comer a las 6 de la tarde, por ejemplo, ahí son 12 horas de ayuno. Por ejemplo, yo puedo dejar de comer a las 6 de la tarde, pero para mí es súper difícil, muy, muy difícil volver a comer hasta las 11 de la mañana. 10-11 de la mañana, que serían entre 14 y 16 horas de ayuno. Entonces, de acuerdo a mi estilo de vida, para poderlo hacer, para poderlo lograr, tengo que adecuar estos cambios en la alimentación de forma que vayan con mi estilo de vida. Si no, el apego del paciente al tratamiento, pues se pierde. A eso Ok, se refiere con mejor adherencia. yo les comento algo interesante adicional, que vean, desde luego hay modas también en todo lo que es la salud. Vean que la simple restricción calórica, que no nos hagamos tontos, es lo que tenemos que implementar cuando hemos subido mucho de peso. La simple restricción calórica nos puede ayudar a casi todo, ¿sí? Pero si además decidimos hacer algún tipo de ayuno intermitente, tenemos que considerar que sí lograremos más descenso de la grasa corporal, que es la mente del hígado graso, más reducción en las enzimas proinflamatorias, pero sobre todo cuando esto se logra con alguna de las modalidades de ayuno intermitente. La modalidad de ayuno intermitente de días alternos o de 5 días y contra 2 de ayuno, 5 días normales contra 2 de ayuno, o bien el tiempo restringido de comida, time restricted eating o fasting, que Ujú, implica sí desayunar, sí comer, sí cenar, y a partir de la cena, de las 8 o 9 de la noche, ¡pum!, en ayuno hasta el día siguiente. Vean que tiene la ventaja adicional de reducir, ¿sí?, las citoquinas inflamatorias y el índice de resistencia. De manera que por acá parece estar más. Ahora, como en toda la vida, yo les diría que para un paciente con enfermedad hepática es más conveniente los tiempos restringidos de comida, time restricted eating, porque evita que el paciente esté en estrés de demasiado ayuno prolongado. El ayuno prolongado en algunas personas genera mareo, dolor de cabeza y activación de ciertas reacciones de reacomodo, incluyendo mayor desgaste hepático.
Y esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, les platico un tema que surgió también, que es el tema del Ramadán. Ustedes han escuchado del Ramadán. El Ramadán, de alguna forma, es un mes sagrado para los que llevan la cultura musulmana. Realmente es a finales de febrero, principios, a finales de febrero y hasta finales de marzo. Y es un mes sagrado en el cual la gente no puede comer mientras que haya luz del sol. O sea, la gente tiene que desayunar temprano y cenar tarde, cuando se haya puesto el sol. Y es un mes sagrado y la gente lo acostumbra. Y se ha visto que este tipo eh, de digamos, tradiciones no necesariamente afecta a la salud. Pero, si un paciente está enfermo y presenta su certificado de que está enfermo, se le excluye de estas restricciones del Ramadán. Porque un paciente con cáncer, un paciente con diabetes e insuficiencia renal o un paciente con problemas hepáticos serios, pues no puede aguantar esos ayunos tan prolongados, porque activaría muchísimos otros problemas de salud, ¿no? De manera que yo les diría que sí, tratemos de utilizar las mejores estrategias, las mejores tecnologías, pero sin poner más en riesgo nuestra salud. Y claro, siempre con el apoyo de una nutrióloga o un nutriólogo certificado, ¿no? Esto cada vez, cada vez queda más claro, pero tristemente no todo el mundo se apega. Voy a aprovechar a Hortensia antes de la última palabra, pero Hortensia, tú que eres mujer que escucha a muchos pacientes, ¿cuántos de los pacientes que tú escuchas que se acercan por los de amigos del hígado, por los apoyos que tenemos, en fin, que tengan realmente a su nutrióloga de base? ¿Tú dirías que el 100% de los pacientes tienen a su nutriólogo de base o no es así? Pues no es así. Por ejemplo, los que se atienden en alguna institución piden a su nutrióloga. Yo creo que un porcentaje alto sí se acerca a su nutrióloga, pero como que les cuesta trabajo hacer un cambio en su alimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, esta modalidad para mí es nueva y la he visto en Facebook. Y entonces mi pensamiento es, no, yo no voy a hacer caso a lo que me están diciendo aquí, porque es necesario que me dirija una profesional, porque siento que si uno se guía como dice Mercedes, de la amiga o de alguien que no es profesional, pues pone uno en riesgo su salud, ¿verdad? Entonces, a veces uno abusa del organismo. Por ejemplo, hoy tuvimos que salir muy temprano de casa para una cita en el hospital y sí, no desayunamos, pero es ocasional, ¿no? Por cuestiones de horarios tuvimos que hacerlo, pero tenemos por norma, y bueno, esto también aparte de que es de familia, lo hemos aprendido en el grupo amigo, la importancia de que al levantarnos hemos aprendido que no deben pasar más de 2 horas sin desayunar, ¿no? Después de que nos levantamos. Entonces, pues nos acercamos a veces, aunque no estamos en manos de un profesional, nos acercamos a la comida sana de la que se usa en cada familia. Muy bien, pues, sí, la impresión es que probablemente el 100% de los pacientes hepáticos deberían tener a su nutrióloga, pero digamos que la realidad es que difícilmente llega al 50%. Sí. Difícilmente. Y cuando alguien se anima a ir al nutriólogo,
o a la nutrióloga, luego ya no regresa y se confunde esto de que me dieron una dieta por una ocasión y ya no regresa. Entonces, en efecto, creo que esto tenemos que seguirlo trabajando porque hay más beneficios de guiarse por una nutrióloga que hacerlo por la libre, ¿no? Bueno, Y también y recuerden lo que decía Hortensia. quisiera agregar, Ajá, doctor, sí, quisiera agregar algo, ¿no? Que el ir con la nutrióloga, siempre la nutrióloga se va a regir con unos estudios para ver cómo va evolucionando nuestro organismo. Es lo ideal, Eso es muy Hortensia. importante. Es lo ideal que sí, yo, bueno, o sea, ya yo aquí, yo sí lo hago, pero desafortunadamente hay muchos nutriólogos o nutriólogos, que no son nutriólogos, que no, ni siquiera ven un análisis bioquímico para ver qué está pasando dentro del cuerpo. Entonces es muy importante, ojo, que todos abran los ojos y que sepan, no tiene que ser el estudio máximo de 87 elementos, no, es muy, o sea, de veras es muy puntual lo que necesitamos, pero muchas veces podrían decir personas delgadas, estoy súper sano. Yo no tengo sobrepeso ni obesidad, estoy muy sano, pero nos echamos un clavado a la sangre y no es así. Ujú. Entonces, revisar, hacernos estudios, un check-up, un chequeo, dependiendo de cada quien, de su médico, cada tantos meses, de veras no echar, bueno, no dar por sentado que estamos sanos porque no me siento mal, sino siempre estar pendiente en todas las esferas de nuestra vida para de verdad estar sanos, porque esa es la definición de salud. No solo es la ausencia de enfermedad, sino estar sano en diferentes esferas de nuestra vida, social, emocional, físico. Es verdad. muy bien. Los que se toman exámenes de sangre en la mañana, que les toca ir a nutrición, al Seguro Social, al ISSSTE, recuerden que se pueden llevar su itacate, se pueden llevar su bocadillo. Entonces, ya que se toman la sangre, pues luego desayunar y no quedarse eh, pues, eh, en este descontrol, porque algunos de los medicamentos, pues sí se deben tomar junto con alimentos, ¿no? Para Y evitar algo, reacciones. perdón, algo que me faltó agregar en relación al ayuno, sea cual sea, y si no es ayuno intermitente, no importa, la forma de iniciar el día o iniciar un alimento, no, a ver, con este clima que estamos teniendo, obviamente se nos antoja un cafecito con pan, ¿no? Pero es bien importante el orden en el que comemos. Es, esto es un tip de vida, esto es un consejo de vida. Comer primero digámoslo, el plato fuerte, o sea, unos huevos revueltos con nopales, unos huevos revueltos con verdura, como los quieran, con calabaza, con nopal, con jitomate a la mexicana, aguacate, que es grasa buena, y de postre, si así lo quieren ver, la fruta. Porque de esta forma el azúcar de la fruta no entra de golpe al torrente sanguíneo. Ya tiene, imaginemos el estómago, ya tiene el huevito con nopales, el aguacate. Entonces, al momento de entrar la fruta, aunque no es mala, es mejor consumirla con algo ya en el estómago o en conjunto, por ejemplo, con yogurt. No yogurt de fresa, súper azúcar, cremoso, delicioso. No, también hay que poner atención en qué compramos. Para eso, de verdad, acérquense a nosotros. Para eso estamos, para educar en nutrición. Hace falta muchísima educación en nutrición. Y eso en mis pacientes es algo que a mí me gusta, lejos de, obviamente, llegar a un objetivo, es educarlos. Y hay pacientes que tuve hace muchos años que me dicen, Mercedes, me enseñaste a comer y me cambió la vida. Entonces, aprender a comer y este consejo de el orden de los factores sí altera en muchas cosas, pues el objetivo, ¿no? O sea, comer la proteína, la grasa buena. No me vayan a decir que la gordita de chicharrón, la grasa buena, la proteína, las verduras, y es una forma en la que empezamos el día con fibra y con proteína, que la proteína lo que va a hacer es darnos saciedad. Porque si desayunan café con pan, les firmo que a la hora van a tener hambre. Entonces, nada más ese consejo. Perfecto. Saludos a Silvino Araujo, que nos ve desde Chilpancingo. Saludos a José Francisco Quiroz desde Costa Rica.
y a todos por sus amables preguntas. Y entonces regreso el micrófono oficial a nuestra presidenta de Amigos del Hígado, Hortensia Vázquez, para que nos hagas el mensaje final, por favor. Sí, muchas gracias. Hemos aprendido mucho, sobre todo a cuidar la salud. Pues agradecer al doctor Álvaro Peña Jiménez por tan excelente plática, a la nutrióloga Mercedes Cabrera Díaz, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 9 de octubre de 2024, donde habrá un tema muy interesante, pero aún no está confirmado. En su oportunidad lo hacemos de su conocimiento. Y pues como ven, estos temas que tocamos aquí son muy importantes y no se los pueden perder. También los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.amigo.com. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra sesión y un abrazo con mucho cariño a todos y muchas gracias a ustedes ponentes Gracias, Hortensia, con todo el gusto. con Gracias, sus doctor. conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. Hablo por los dos, por el doctor Peña y por mí. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues estar, bueno, disponible para las personas que lo necesiten con muchísimo gusto, de verdad. Estamos para ayudar y para orientar, para mejorar la salud siempre. Muchas Gracias, gracias. querida Mercedes. Chao, Gracias, chao. doctor Po. Gracias, doctor. Gracias, Hasta Hortensia. luego. Gracias, Mercedes. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.